Hola, Mr. Velázquez, ¿cómo estás? Hola. Bueno, te quiero hacer unas preguntas del terrorismo que viviste en los años 80. Ujú. Y quería comenzar preguntándote tu experiencia y cómo viviste en la época del terrorismo. A los 80 me hace recordar bastante. Yo terminé el colegio en el 81 y viví toda la etapa del terrorismo hasta la captura de Bilbao. Este, Fue una etapa bien dura porque eh, la pasé en la universidad y entonces, por ejemplo, cuando caminabas en la calle, tú tenías la sensación en cualquier momento podías volar, ¿no? O sea, si pasabas cerca de un banco o como ustedes que van a un centro comercial. Bueno, en esa época no había tanta plata, ¿no? Así que había pocas cosas para... La gente no salía tanto a la calle, también por miedo, ¿no? Pero había mucha violencia, eh, se mataba de ambos lados, ¿no? Este, Fue una etapa bien dura, o sea, bien dura, pero parece mentira que nos acostumbramos a vivir de esa forma, ¿no? O sea, por ejemplo, los empresarios, la gente que tenía este, poder económico andaba armada, ¿no? O sea, andabas con tu chimpún porque eras tú o el terrorista, ¿no? Tú no sabías quién era terrorista porque podías estar ¿cómo se llama? Había mucha desconfianza, ¿no? Una desconfianza terrible, inclusive en la misma casa con las personas que trabajaban, ¿no? Digamos que siempre uno de los insultos era así, pues de repente este ruca o este ruco, ¿no? O sea, había una desconfianza muy grande, ¿no? Muy grande y generó mucho dolor, ¿no? Por ambos lados. ¿Tu familia en general cómo lo tomó? O sea, Yo vivía con mi mamá, vivía cerca de la universidad, mi mamá trabajaba, yo vivía a la universidad, iba a pie, ¿me acuerdo? Vivía cerca de la Iglesia Católica. Mi familia lo tomó con cuidado, ¿no? O sea, tomábamos las precauciones, nos protegíamos, cuidábamos mucho lo que decíamos, ¿no? Porque no sabías con quién estabas hablando, ¿no? O sea, no sabías de una otra manera. Claro, no había, el terrorismo en Lima no era tan fuerte como en las provincias, ¿no? El terrorismo en Lima era más selectivo contra las autoridades o la gente, digamos, que tenía empresas o tenía poder, ¿no? Dime. Sí. Y mi familia lo tomó de esa manera. Mi familia paterna, por ejemplo, estaba en Arequipa, ¿no? El terrorismo no era tan fuerte como en otras zonas. Era difícil viajar, por ejemplo, ¿no? Porque no sabías, o sea, te podía intervenir, o sea, si tomabas un bus te podía parar en la carretera y pedir el famoso cupo, ¿no? Te robaban, o sea, era una situación incómoda, pero era lo que nos tocaba vivir, ¿no? claro. Nos tocaba vivir. ¿Y cómo afectó tus estudios universitarios? Es bien interesante porque yo cuando salgo del colegio, la primera universidad que ingresé fue a San Marcos y definitivamente, o sea, estudié con terroristas, o sea, había gente que estaba infiltrada y en 2 años y medio pude avanzar creo que 2 siglos, ¿no? Entonces decidí cambiarme de universidad porque no iba a hacer nada en la universidad, o sea, no iba a terminar mi carrera nunca, probablemente iba a terminar involucrado o de una u otra manera afectado más directamente, ¿no? Y en la otra universidad que fui, digamos que no había una presencia obvia, ¿no? Abierta de los terroristas, pero sí, digamos, había esa sensación, como te digo, que no sabías con quién estabas hablando, ¿no? Y básicamente era un estrés, o sea, que me haya afectado, o sea, que directamente hayan matado a un familiar mío y que por eso yo no haya podido estudiar, no. Pero sí era un estrés para muchos de nosotros que estudiábamos porque vivir en una sociedad que está insegura, o sea, es un estrés, ¿no?
¿Fuiste tú afectado de alguna manera directa por el terrorismo? No, no directamente, o sea, a mi alrededor ocurrieron casos, ¿no? Mataron gente, mataron familiares, ¿no? Pero que haya afectado directamente a mí o a mi entorno familiar, no hubo mayor. Por ejemplo, creo que lo que afectado, pero una cosa muy curiosa fue en esa época de la homonimia, ¿no? Entonces tenía un compañero de la universidad que se llamaba Jaime Romero, que se fue al extranjero y cuando regresó y entró por migraciones, tenía el mismo nombre de un terrorista requisitoriado y lo metieron a la cárcel. O sea, lo metieron a la cárcel bajo el cargo de terrorismo. Entonces estuvo un tiempo, pues, todos protestamos, y era un artista, ¿no? Y era una persona de lo más pacífica y lo más correcta, ¿no? Decente, pero sumamente religioso, demasiado, creo yo. No era un tipo político, por decirlo así, ¿no? Pero terminó en la cárcel por llamarse con el mismo nombre de un terrorista, ¿no? Y esos casos de homonimia ocurrían mucho, ¿no? Ocurrían mucho en esa época. Pues, era una época muy, muy insegura y muy confusa, ¿no? Y como dice el dicho, a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Bueno, en esta época tú llegaste a escuchar el nombre de Marilena Moyano. Sí. Marilena Moyano era una dirigente de Villa El Salvador. Entonces, Villa El Salvador, como tú sabes, es un pueblo joven que creció en base al trabajo. No era gente acomodada, era gente migrante, ¿no? Entonces, lógicamente, Sendero y el MRTA buscaban estos sitios donde había pobreza. En este caso no había pobreza, había emprendimiento, ¿no? Y definitivamente eso no convenía a los intereses de Sendero y Sendero la elimina porque la señora Moyano no quiso ser parte del juego político de Sendero, ¿no? Entonces Sendero tenía esa política, ¿no? O sea, o estás conmigo o si no te elimino, pues, ¿no? Seas tú, digamos, lo que ellos llamaban el sistema o seas del pueblo, ¿no? O sea, era una guerra en realidad, no era un terrorismo, una guerra, pues, ¿no? Entonces, no tenían reparo en matar y la mataron, ¿no? Bueno, ahora con todo lo político, yo me he dado cuenta que muchos jóvenes no saben mucho de lo que ha pasado en la época del terrorismo. ¿Tú qué piensas al respecto de esto? ¿Y qué le dirías a ellos? El terrorismo de cualquier tipo, ¿okay? Sea terrorismo de la llamada izquierda o el terrorismo de la llamada derecha, ¿no? Porque existió también en otros países, ¿no? Los comandos de alquilamiento, ese tipo de cosas, las brigadas paramilitares y todo eso, es malo. O sea, es algo que genera inseguridad, ¿no? Te controla por medio del terror, ¿entiendes? Entonces, y el ser humano es un ser libre, no tiene por qué ser controlado, o sea, nadie tiene que ser forzado por el terror, ¿no? Actualmente, por ejemplo, el terrorismo que está ocurriendo en Francia, ¿no? Eso lo hemos vivido acá y lo vivíamos diariamente, ¿no? Lo que yo le diría a los jóvenes es que investiguen, que lean, que se enteren, que sepan bien las causas, por qué empieza el terrorismo, cómo empieza. No le hicieron caso al principio, pensaron, es una revuelta ahí, ¿no? Y sobre todo le diría a los jóvenes que traten de ver cuál es la causa real, que es la injusticia que puede haber en un país y que hace caldo de cultivo para estos grupos de criminales, ¿no? Entonces, desde donde te toque estar, trabajar para hacer esta sociedad más justa, ¿no? Ese sería mi mensaje hacia los jóvenes, ¿no? Bueno, muchas gracias. Eso es todo. Gracias por tu tiempo.